Hoy te voy a mostrar los diferentes métodos que tiene la función console. Todos conocemos el mítico console.log, que nos muestra por consola lo que escribimos. Pero, ¿conocías el método table? Este método nos permite dibujar una tabla en la consola, pasándole pares de propiedad-valor. Con el método group podemos agrupar diversos mensajes que estén relacionados entre ellos. De esta forma nos aparece este desplegable en la consola. Y por último tenemos los métodos warm y error, que nos muestran los diversos mensajes, pero con un color y un estilo diferente. De esta manera podemos identificar mejor nuestros mensajes en la consola. Hoy vamos a ver las diferencias entre let y const. Let nos permite crear variables que pueden cambiar. Aquí definimos mi variable. Con el texto puedo cambiar, pero nada nos impide cambiar esa variable. Como ves, ha cambiado su contenido. Y por otro lado tenemos const. Como su nombre indica, crea una constante. De esta manera, cuando definimos esta de aquí, no la podemos cambiar. Si lo intentamos, nos salta un error. Pero ojo, las constantes solo funcionan con strings, números y booleanos. Si lo hacemos con objetos o arrays, no son tan constantes como parece. Aquí la propiedad de mi objeto es valor, pero la puedo cambiar y la propiedad de mi objeto habrá cambiado. Así que cuidado, hoy vamos a ver los template strings, que nos van a servir para concatenar diferentes variables y textos de una manera más sencilla. Imagínate que tienes la siguiente variable o constante que se llama nombre y quieres interpolarla en un string. Antiguamente deberías hacerlo de esta manera. Tenías que poner el string, pararlo y con el símbolo de sumar ir añadiendo las variables que fueras empleando. Esto puede resultar incómodo si tenemos muchas variables. Para ello surgen las template strings, que en lugar de utilizar comillas simples o dobles, utilizamos la comilla invertida o el acento francés. Y dentro de estas comillas escribimos todo el texto, con la particularidad de que para interpolar variables utilizamos el símbolo dólar y entre llaves la variable o expresión de JavaScript que queramos introducir. Y nos da el mismo resultado. Hoy vamos a ver las funciones flecha, o en inglés arrow functions. La forma más común de escribir funciones en JavaScript es esta que ves aquí. Pero esta misma función la podemos resumir con una función flecha. Como ves, en una sola línea se puede expresar. Se puede guardar en una constante y con el símbolo igual mayor que indicamos lo que queremos que retorne la función. Si ejecutamos, vemos el resultado. Y vamos a ver el operador ternario. Seguramente varias veces tengas condicionales como este de aquí, donde compruebas si una condición se cumple, devuelves algo y si no, devuelves otra cosa. Pues bien, este tipo de expresiones se puede reducir en una sola línea con el operador ternario. Esta sería la forma. Primero ponemos la condición y después, seguido de un signo de interrogación, escribimos el resultado que queremos que devuelva si la condición se cumple. Y si no se cumple, la sintaxis sería dos puntos seguido de lo que queremos que se devuelva. Se puede escribir todo en una sola línea, pero a veces si las operaciones que vamos a realizar son demasiado largas, una forma común es esta otra con varios intros y un poco de indentación. Hoy toca hablar de los objetos, cómo declararlos y acceder a sus propiedades. Para crear un objeto utilizamos const o let seguido del nombre que le queramos poner. Después un igual y abrimos y cerramos llaves. Dentro de estas llaves tendremos varios pares de propiedad-valor. Por ejemplo, nombre, dos puntos y el valor. En este caso un string que diga JavaScript. Y separados por comas todas las propiedades que queramos. Por ejemplo, año. Y en este caso, un entero. Si queremos acceder a las diferentes propiedades de este objeto, escribimos el nombre del objeto, obj, punto, y el nombre de la propiedad. Por ejemplo, no. Y nos devolverá el resultado. Estas propiedades pueden tener caracteres especiales. Imaginemos que queremos usar año. En ese caso, tenemos que utilizar las comillas para que sea un string. De esta forma nos deja incluir la ñ. Y para acceder a este tipo de propiedades que son más especiales, podemos utilizar la notación array en lugar de la notación punto. En este caso sería obj, abrimos y cerramos corchetes y el nombre de la propiedad. Vamos a hablar de la función map de arrays. Imagina que tienes el siguiente array de números con el 1, 2 y 3 y te gustaría obtener los dobles de esos números. Lo primero que se te puede ocurrir es utilizar un bucle for, ir recorriendo el array, multiplicando esos números, etc. Pero con .map tenemos algo mucho más funcional y legible. En una nueva variable, que la vamos a llamar dobles, vamos a llamar al array de números y le vamos a aplicar la función map. Esta función recibe una función de callback como argumento y para ello vamos a utilizar la notación flecha para hacer más sencilla la función. Cada número de este array lo vamos a denotar con n y queremos que para cada n se multiplique por 2. De esta manera, si vemos que tiene el nuevo array dobles, vemos que es un nuevo array con los dobles de los números del array números. Este es un ejemplo muy sencillo, pero como ves tiene mucho potencial, ya que en una sola línea podemos hacer numerosas transformaciones a los arrays. Y hoy vamos a hablar del destructuring de objetos. Imagina que tienes el siguiente objeto con dos propiedades, nombre y edad. El destructuring lo que nos permite es sacar aquellas propiedades que queramos de un objeto. Puede ser desde una propiedad, dos propiedades
todas las que quiera. Imagina que solo quieres sacar el nombre. Pues lo podríamos hacer así y ahí tendríamos el nombre. Si quieres sacar todas, simplemente lo puedes separar por comas. Y luego en el momento que lo quieras utilizar, directamente puedes usar el nombre de variable que has puesto en el destructuring para llamarlo. Si trabajas con React, esta propiedad de JavaScript es muy utilizada. Hoy vamos a hablar del spread operator, muy útil, por ejemplo, para concatenar array. Imagínate que tienes estos dos arrays y quieres combinarlos en uno solo. Una forma de hacerlo es con el spread operator, que son simplemente 3 puntos suspensivos. Mira cómo se utiliza. Creamos un nuevo array combinado y dentro de los corchetes de este nuevo array llamamos al primer array con el spread operator, 3 puntos suspensivos, array 1, coma, el siguiente array, 3 puntos suspensivos, array 2. De esta forma lo que tenemos es una copia de cada array unida en un nuevo array. Si miramos qué tiene en su interior combinado, vemos que es un nuevo array con los valores tanto del array 1 como del array 2. Hoy empieza lo bueno. Vamos a ver promesas y código asíncrono. Imagina que tenemos la siguiente función que nos va a devolver ciertos datos. Pero esta función vamos a hacerla de forma asíncrona, porque vamos a emplear promesas. Para ello utilizamos la palabra reservada async delante del nombre de la función. Dentro vamos a crear una promesa. Para ello, creamos una nueva instancia del objeto promise de JavaScript. Este objeto, por norma general, recibe dos funciones, una llamada resolve y otra reget. Resolve se va a ejecutar cuando la promesa se ejecute correctamente y reget para el caso en el que algo falle. Para este ejemplo únicamente vamos a utilizar resolve. Y para crear un comportamiento asíncrono vamos a utilizar la función setTimeout, que nos va a permitir ejecutar un trozo de código después de un tiempo que le indiquemos en milisegundos. Dentro de setTimeout vamos a llamar a la función resolve y que nos devuelva, por ejemplo, datos. Y esto queremos que se ejecute después de 1000 milisegundos, es decir, un segundo. Ahora queremos el resultado. Lo vamos a guardar en la variable resultado y para ello debemos llamar a promesa. Pero este código es asíncrono, entonces tenemos que esperar a que se ejecute y se resuelva. Para ello utilizamos la palabra reservada await delante de la función. Una vez se resuelva ya podemos acceder al valor de resultado. Entonces ahora, si llamamos a la función obtener datos, vemos que salta una promesa que está en estado pendiente y cuando se resuelva, exactamente un segundo después, nos devolverá los datos. ¿Cómo hacer peticiones HTTP con JavaScript? Para hacer este tipo de peticiones tenemos un API especial llamado Fetch, el cual, si por defecto le pasamos una URL, por ejemplo, esta de aquí, que es un API que puedes utilizar libremente, esto nos devuelve una promesa, como puedes ver en el lado derecho de la pantalla. Como todas promesas en JavaScript, se resuelven con la función .then. Aquí, con una función de callback, que podemos utilizar una arrow function, obtenemos la respuesta. Pero esta respuesta viene como un string. Vamos a serializarla con el método .json, que también devuelve una promesa. Podemos encadenar tantos .dem como promesas estemos esperando. Si una vez tenga los datos, utilizo, por ejemplo, console log de esos datos, podemos ver en el lado derecho que la promesa se ha quedado en pending y una vez resuelta, tenemos todos los datos que nos devuelve en concreto este API, que viene a ser un usuario con diversas propiedades y valores. Por supuesto, podemos utilizar el modelo estándar de promise o utilizando async await para que quede mucho más legible. ¿Cómo manejar eventos del DOM en JavaScript? Vamos a necesitar el navegador. Tenemos un botón en el HTML con el ID mi botón. Utilizando el API de document podemos acceder a ese elemento con getElement by ID mi botón. Una vez que tenemos cacheado el elemento, podemos añadirle un escuchador de eventos con add event listener. Hay numerosos tipos de evento, tipo click, tipo on mouse, etc. Puedes revisar la documentación en Mozilla Developer Network. En este caso vamos a decir que escuche el evento de click, es decir, cuando hagamos clic con el mouse sobre el botón. Esto recibe como segundo parámetro una función de callback. Y aquí le vamos a decir que muestre un alert con el texto botón clicado. Damos intro y vamos a probar. Hago clic y efectivamente me aparece la alerta con el texto que he dicho. Esta es la manera en la que se conecta tu HTML con JavaScript. Vamos a ver los operadores lógicos en JavaScript. Estos operadores nos van a servir para determinar si algo es verdadero o falso. Y si varias condiciones se cumplen, dependiendo del operador que estemos utilizando, nos dará true o false. Vamos a jugar con estas dos variables. Verdad será true y falso será false. El primer operador lógico que vamos a ver es el AND, que se escribe con dos ampersand. Si algo es verdad y verdad, será true. ¿Pero qué pasa si alguno de los operandos es false? Pues que el operador AND nos da como resultado false. El otro operador es el OR, que se escribe con dos símbolos de pipe. Si algo es verdad o verdad, el resultado va a ser true. Si alguno de los operandos es falso, nos va a seguir devolviendo true. Para que sea false, todos los operandos deben ser false. Esto se utiliza mucho en expresiones como la que ves aquí, en la que estamos configurando algunos parámetros de nuestra aplicación. Por ejemplo, el puerto queremos que sea el valor que tenga la variable de entorno o si no está definida, que tome el valor 3000. ¿Cómo funciona el condicional switch en JavaScript? Pero no este switch. Imagina que tenemos una variable, por ejemplo, día.
y dependiendo del valor de ese día queremos que haga una cosa u otra. Esto podría ser varios estamentos if-else, pero con switch lo podemos reducir y hacerlo algo más legible. La sintaxis es la siguiente: escribimos switch y entre paréntesis el valor de la variable que queremos comprobar. Y entre llaves vamos a determinar los diferentes casos y con un intro lo que queremos que haga. Y ahora, muy importante, después de cada caso tenemos que utilizar la palabra break para que se rompa la condición y nos siga ejecutando los siguientes casos. El caso 2 puede ser martes y de nuevo un break. Si tenemos más casos, simplemente tenemos que irlos escribiendo. Como nuestra variable es 2, nos va a salir el caso 2, que es martes. Si cambio este valor de día, por ejemplo, 0, nos va a devolver que no existe. Pero no abuses mucho de switch. Si algo se puede expresar sencillamente con un if-else o incluso el operador ternario que vimos días atrás, será mucho mejor. ¿Cómo crear clases y objetos de instancias de estas mismas? Con JavaScript. Las clases son muy utilizadas en el paradigma de programación orientada a objetos. No solo en JavaScript, lenguajes como Python o Java lo utilizan. Para definir una clase utilizamos la palabra class seguida del nombre de la clase que vamos a emplear, por ejemplo persona, y entre llaves vamos a definir su constructor y los métodos que tenga asociados a ella. El constructor es el método que se va a invocar cuando creemos una nueva instancia de esta clase. Puede recibir parámetros o no, en este caso un nombre, y se lo vamos a asignar a sus atributos. Los objetos de la clase persona van a tener un atributo nombre que va a ser el que pasemos por parámetro cuando creemos una nueva instancia. También va a tener un método saludar y de nuevo entre llaves escribimos lo que queremos que haga. En este caso, un console log que diga hola, soy nombre. Creemos el objeto Carlos. Si ahora utilizo esta instancia, saludar, vemos que nos devuelve justo lo que habíamos creado. ¿Cómo filtrar números en un array? Imagina que tienes el siguiente array de números, con los números del 1 al 5, y quieres filtrar aquellos que sean mayores de 3, por ejemplo. Para ello, la clase array tiene un método que se llama filter. Si tomamos ese array de números y le pasamos el método filter, esto lo que nos va a proporcionar es, con una función de callback, poder iterar entre cada uno de esos números y devolver lo que queramos. Por ejemplo, quiero que me devuelvas únicamente aquellos n que sean mayores de 3. En este caso, si miramos lo que tiene filtrados, vemos que es un nuevo array, pero con los elementos 4 y 5, que son aquellos que son mayores de 3. Esto se puede complicar mucho más. Imagina que este array es un array de objetos, donde cada objeto tiene diversas propiedades y una de ellas, por ejemplo, es una ciudad y quieres filtrar todos aquellos elementos cuya ciudad sea, por ejemplo, Madrid. Podrías utilizar un bucle for e ir iterando e ir comprobando, pero con estos métodos más funcionales queda todo más legible y más rápido. Este método es uno de los más utilizados en JavaScript y a la vez uno de los más complicados de entender. Te estoy hablando del método reduce de array. Imagínate que tienes este array de números y quieres sumar todos sus valores. De nuevo, lógicamente, podríamos pensar en crear un bucle e ir iterando, e irlo sumando, etc. Pero con el método reduce lo vamos a tener de una forma mucho más funcional y legible. De nuevo, como vimos en el día anterior, vamos a crear un nuevo array, suma, y al array números le vamos a aplicar el método reduce. Este método recibe una función de callback como argumento. Y esta función va a tener dos valores. El primero le vamos a llamar acumulador y el segundo valor actual o current. Y simplemente queremos que lo que haya en el acumulador se sume al valor actual. Y el segundo argumento de la función reduce es el valor inicial que va a tener ese acumulador. En este caso vamos a poner 0. Si ahora nos vamos a ver que tiene suma, vemos que tiene el valor 10, que es justo la suma de los números 1, 2, 3 y 4. Hoy te quiero enseñar el operador nullis_coalescing de JavaScript. Este operador es uno de los más recientes que se incorporaron a las nuevas versiones de JavaScript. Este operador nos va a servir para determinar en una única línea si un valor existe o no, y en caso de que no exista, aplicar un valor por defecto, de manera que podamos ahorrarnos algún que otro condicional if-else. Digamos que es algo parecido a los operadores lógicos que vimos días atrás, pero aplicado a cuando un objeto o una propiedad es nula y tenemos que aplicarle un valor por defecto. Aquí, por ejemplo, tenemos una constante llamada input que es null y otra que se llama valor por defecto que tiene el nombre default. Si queremos trabajar con la propiedad que no sea null, podemos utilizar este operador, que se escribe con dos símbolos de interrogación. Por ejemplo, si utilizo console log con input, el operador nullis_coalescing y valor por defecto, al ser el primero nulo, lo que va a devolver es el siguiente valor. Piénsalo como que está preguntando si input tiene algún valor y en caso de que no, devuelva ese valor por defecto. Comprobar si una propiedad de un objeto existe ahora es más fácil con Optional Chaining. No olvides darle like y seguirme para más. ¿Cómo funciona? Pues imagina que tienes el siguiente objeto que tiene varias propiedades anidadas. Si en alguna parte de tu código quieres acceder a la propiedad C, que es la de más abajo, para que no tengas errores, deberías ir comprobando uno a uno si la
propiedad A existe, y si existe, ver si la propiedad B existe, y así sucesivamente hasta la propiedad hijo que quieras comprobar. Pero con Optional Chaining es mucho más sencillo. Simplemente tienes que acceder a la propiedad y con el símbolo de interrogación ya estás comprobando si esa propiedad existe, y en el caso de que exista, puedes seguir recorriendo ese objeto. Y de esta manera nos da el valor. Si la propiedad existe, no hay ningún problema, pero imagínate que C nos aparece un error de tipado de que no puede acceder a esa propiedad indefinida. Así que siempre que accedas a propiedades dentro de propiedades en un objeto, utiliza el Optional Chaining. ¿Qué métodos podemos utilizar para encontrar ciertos ítems dentro de un array? Imagina que tienes un array como este de aquí arriba, que está compuesto por varios objetos. Quieres acceder a uno que tenga un nombre determinado. Para ello vamos a utilizar el método find. Imaginemos que queremos acceder a JavaScript, pero no sabemos en qué posición está dentro del array. Para ello tomamos el array, que se llama ARR, utilizamos el método find, y este método recibe una función de callback que va a iterar cada elemento del array. Entonces, por ejemplo, lo llamamos item, y con una función flecha lo que vamos a comprobar es si item.nombre, que es esta propiedad que estamos buscando, es igual a JavaScript. Esto lo que va a hacer es devolver en la variable o constante JS que hemos declarado aquellos ítems cuya propiedad nombre sea JavaScript. Vemos que tenemos el objeto con el nombre JavaScript y también su ID. ¿Cómo puedes guardar y recuperar información en el navegador desde tu aplicación web? Para ello tenemos el objeto de almacenamiento Local Storage. Es un objeto propio del navegador y funciona algo similar a una base de datos, pero con ciertas particularidades. Para poder almacenar información tenemos que hacerlo en conjuntos de clave-valor. Con la función setItem definimos una clave, puede ser clave, la que quieras, y un valor, unos datos, y ponle la clave. ¿Para qué se utiliza esto? Pues imagínate que en tu aplicación tienes logueado un usuario y utilizas algo de esta información para poder realizar peticiones a nuestro backend, tener el nombre disponible para mostrarlo en algunas partes de la aplicación y un ID. Esto lo podemos almacenar en Local Storage para no tener que irlo pidiendo cada vez que hacemos una petición. Aunque esto es un objeto y Local Storage solo admite strings. Para ello lo que hacemos va a ser este objeto pero stringificado. ¿Cómo se hace eso? Con la función json.stringify y se le pasa ese objeto. Si queremos poder acceder a cada una de estas propiedades, tenemos que hacer el proceso contrario, y es parsearlo. Y de esta forma ya podemos acceder a sus propiedades. Las expresiones regulares en programación son tan odiadas como queridas. Imagínate que en tu aplicación tienes que comprobar si un texto es una dirección de correo electrónico y con un patrón determinado. Con una expresión regular lo puedes hacer muy fácilmente. Lo único complicado es dar con la expresión regular. Pero hoy día tenemos herramientas como ChatGPT que nos pueden facilitar esto bastante. Lo primero sería crear un patrón. En este caso le vamos a llamar regex. Una vez tenemos nuestra expresión regular, la vamos a utilizar para comprobar si un texto, como este correo que tenemos aquí, lo cumple. Para ello, tomamos nuestra expresión, utilizamos la función test y le pasamos aquella variable que queramos comprobar. En este caso, correo. Y esto nos devolverá true o false si la condición se cumple. Imaginemos que este correo ya no es mimail@gmail.com, sino que es, por ejemplo, Hotmail. Pues vemos que ya no cumple esta expresión regular y, por tanto, nos devuelve false. Si quieres asegurarte que en una estructura de datos parecida a un array o un objeto almacenas valores únicos, puedes utilizar set. Para crear un objeto set, simplemente definimos una constante o una variable e instanciamos un nuevo objeto set. A set le podemos pasar un array, un objeto, lo que queramos. En este caso le voy a pasar un array que tenga los valores 1, 2, 3 y otra vez el 3. Si esto fuera un array normal, no habría problema, pero como es un set, no va a poder haber dos valores iguales. En este caso, no puede haber dos treses. Si miramos que tiene set por dentro, vemos que es un objeto de tipo set con 3 ítems, y estos ítems son el 1, el 2 y el 3. De esta manera nos evitamos añadir contenido duplicado. Si no conocías este objeto de JavaScript, dale like y sígueme para el último tip del calendario. Vamos a hablar del objeto date, que nos va a servir para manejar fechas en JavaScript. Si queremos saber qué fecha es hoy, podemos utilizar la clase date para crear una nueva instancia. Y ahora el objeto hoy va a tener un montón de funciones y propiedades que nos van a permitir obtener cierta información. El objeto realmente devuelve esto, pero es un formato un poco ilegible para nosotros. Nada nos impide utilizar funciones como para que nos devuelva la fecha en tamaño texto. Podemos obtener qué día de la semana es con getDay, que nos devuelve 1, lo que significa que es lunes, Monday. Podemos obtener el mes con getMonth, en este caso nos devuelve 11 porque el mes primero, enero, es 0 y diciembre por tanto es el 11. Y por supuesto podemos obtener el formato fecha dependiendo de nuestra ubicación. Y aquí acaba nuestro calendario de Adviento 2023 de JavaScript. Si quieres que el año que viene hagamos algo parecido con otra tecnología, déjamelo en los comentarios. Por mi parte, de nuevo, desearte felices fiestas y nos vemos en las redes. Chao, 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 chao.